Vengo a hablar de algo que, bueno, que ha tenido un hito bien profundo en los últimos días. Me explico. Em, este país, como todos los países que nacen de la colonización, se buscó fundar pensando en que se iban a constituir repúblicas independientes, cuyos parámetros de legitimidad estaban dictados por el modelo europeo que querían asentar. Esto es repúblicas representativas, en fin, con en principio una forma muy limitada de participación política. Pero además de las exclusiones que son ya conocidas, digamos, de que eran solo varones propietarios los que votaban y controlaban esa república, hubo un tema inicial que constituye una verdadera, digamos, barrera, un muro, digamos, de piedra, con que esas repúblicas se construyeron para dejar afuera a ciertos grupos. Es decir, hay barreras que tenían esas repúblicas de inclusión, eran elementos de exclusión, pero hay una gran exclusión que nos ha costado mucho trabajo y diría mucha sangre poderla allanar, que es la exclusión de aquellos grupos étnicos que eran ajenos a las élites que construyeron nuestros estados. Las élites que construyeron nuestros estados como estados independientes concibieron que estos estados eran estados que tenían que ser organizaciones que condujeran a sus naciones a la civilización, pero simultáneamente definieron como uno de los obstáculos a la civilización a aquellas naciones que existían previamente. Esos eran los pueblos originarios, fundamentalmente. Por cierto, con esto también están incluidos en otros países, sobre todo, aunque también algo en Chile, ya le voy a hablar de eso, los afrodescendientes. Pero los pueblos originarios fueron definidos de inmediato como los grandes enemigos internos que tenían que ser barridos para evitar la barbarie, como decía Domingo Faustino Sarmiento, como decía Benjamín Vicuña Maquena, debían ser eliminados, debíamos pensar que éramos una sola nación. Y desde entonces hemos vivido en estos países, en estos mitos nacionales, en este gran engaño de pensar que somos una sola nación. No somos ni nunca hemos sido una sola nación. Esto es solo una invención de los estados que se construyeron a partir de la colonización, de la dominación racial que implicó la colonización y que ha costado demasiado trabajo eliminar esa, mejor dicho, aminorar esa condición para establecer condiciones más inclusivas. Eh, digamos, esta historia, por cierto, es una historia que no ha permanecido incólume. Hay un momento en el siglo XX, y esto es correlativo también a la sensibilidad, digamos, a la construcción del régimen de derechos humanos, al régimen internacional, en el cual las actitudes van a ir cambiando. Esto es la idea de que los estados tienen naciones monolíticas y pueden excluir, digamos, legítimamente a ciertos grupos étnicos, va a ser controvertido en la medida que eh, la humanidad tome conciencia que esa condición es una condición que solo abre la puerta para que la humanidad se destruya a sí misma, para legitimar el genocidio, para legitimar la persecución, la limpieza racial, y el sistema internacional de derechos humanos se consagra a partir de la Declaración de Derechos Universal de Derechos Humanos en 1948 como un sistema que, si hay algo que quiere evitar, es eso. Entonces, va a ser natural que el sistema de derechos humanos establezca, a la medida que se vaya desarrollando, una protección de los grupos que han sido dominados racialmente. Está la Convención para eliminar toda la forma de discriminación racial en 1965, eso en el contexto de las luchas de derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo. El convenio 169 de 1989, precisamente como la primera piedra donde se establecen los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
y luego un conjunto de convenciones, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, eh, y las declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas y de la OEA en 2007 y 2016 respectivamente, donde se ha buscado generar un patrón que reoriente esa visión que se tenía al inicio del Estado para considerar de que el Estado no puede fundarse sobre la exclusión étnica, sino que todo lo contrario, los pueblos originarios tienen que ser incluidos y esa inclusión supone hacer un espacio dentro de la visión política que funda todo Estado, que lo fundamenta, para reconocer que existen sujetos colectivos diferentes, que no somos una sola nación, sino que somos diversas naciones o pueblos, que estamos bajo un mismo Estado, producto de esta historia de colonización, y para revertir la dominación racial de una nación, en este caso normalmente las naciones mestizas que se crean en torno al Estado, sobre las naciones indígenas, hay que consagrar un conjunto de derechos. Esta es una historia global que ha ido avanzando lentamente, donde primero se van reconociendo derechos culturales, derechos de participación, y luego a pasar en una última etapa a reconocer derechos colectivos de índole política. Y esto es lo que nos trae a este concepto que vamos a conversar hoy día, que es el concepto de plurinacionalidad. Pero bueno, como les dije, es una historia bien larga y sangrienta en la cual lo que hemos luchado por obtener es que se olvide esa idea, que nos separemos de esa idea excluyente de que somos una nación, porque en los países que se construyen a partir de la colonización jamás hemos sido una sola nación, sino una pluralidad donde una nación ha sometido a otras, y lo que en nuestra historia es la historia de tratar de revertir esa dominación y convertir al Estado, por lo tanto, en un aparato de inclusión y no de exclusión. Eh, este último hito que les comentaba tiene que ver con el proceso constituyente chileno. El proceso constituyente chileno nace del estallido social, donde los que se manifiestan en el estallido social, van a tener muy claro la sensibilidad, la subjetividad, y esto es tremendamente interesante, está siendo muy estudiado ya, eh, que una de las cuestiones que identifica a los manifestantes, a sus demandas, por cierto, uno lo racionaliza, apareció muy pronto la demanda por la nueva constitución, pero es la identificación emocional más inmediata. Es claro de que el destino de los pueblos originarios, y en particular del pueblo mapuche, es una forma más sencilla y más evidente en que las protestas del estallido social se identificaron. ¿Y por qué sucede esto? Porque las personas, digamos, que participaron en las manifestaciones, vieron, digamos, de que, o gran parte de ellas, que en la condición de los pueblos originarios se resume la condición de ilegitimidad del sistema político chileno. Es decir, son exclusiones históricas, son promesas defraudadas además no solo por la dictadura, sino por todos los gobiernos democráticos anteriores y posteriores, donde las grandes puertas, digamos, grandes alamedas de la inclusión no se lograron abrir o estuvieron abiertas por muy poco tiempo para los pueblos originarios, y donde por lo tanto se requiere una transformación estatal profunda para que se cumpla la promesa del constitucionalismo, en el sentido de que una constitución es un sistema político y social en el cual todos los que son afectados por las decisiones políticas tengan la posibilidad de participar en esas decisiones. En el caso de los pueblos indígenas, esto no ha sido así. La consecuencia de eso son ya un siglo y medio de exclusión, de dominación, de despojo de las tierras de los pueblos indígenas, de marginación económico-social. Los pueblos indígenas son los sujetos más pobres, los que tienen menores índices sociales en todas las mediciones sociales, eh, y son los que además han sido brutalmente criminalizados y de manera impune, digamos, por parte del Estado cuando han querido protestar y reclamar mejores condiciones. En la antigua república también, pero sobre todo desde la dictadura y en la transición y en la nueva democracia hemos visto cómo el pueblo mapuche ha sufrido montajes,
aplicación de leyes de excepción desproporcionadas como la ley antiterrorista, incluso contra adolescentes. eh, digamos, y el Estado gasta tremendas sumas para incrementar la presencia policial y no para resolver los problemas de fondo del pueblo mapuche y en general de los pueblos indígenas. Chile es todavía una sociedad racista. Eso lo vimos con claridad en lo que pasó en Curacautín hace algunos meses atrás. Y eso es algo que queremos cambiar, que los chilenos también quieren cambiar, al menos dentro de los sujetos populares. Y por eso es que fue tan natural la identificación del estallido social, del despertar de Chile, con el destino de los pueblos indígenas, y fueron las banderas de los pueblos indígenas los emblemas que en definitiva condujeron al pueblo, a los pueblos de Chile a abrir este proceso constituyente. Y, pero esta apertura, a la hora de institucionalizarse, topó con los mismos problemas de siempre. Entonces, recordemos que en el acuerdo de noviembre no estaban las mujeres, no, estaban no había paridad, no estaba resuelto el tema de los independientes y no estaba resuelto el tema de los pueblos indígenas. El tema de la paridad se resolvió en marzo. El problema de los independientes se empezó a resolver en marzo y se terminó de resolver hace un tiempo atrás. Pero durante un año estuvimos en vilo hasta hace un par de días acerca de qué tipo de mecanismo iban a tener los pueblos indígenas para participar en el proceso constituyente. Y en vilo, ¿qué significa? Que los poderes o los grandes sectores que han resistido y que han querido mantener el carácter mononacional del país, opusieron todos los obstáculos que podían tener para evitar que existiera este mecanismo, para evitar que hubiera una participación de los pueblos indígenas como tales en la elaboración de una constitución y de manera muy trabajosa, bajo mucha presión y con concesiones que fueron muy dolorosas y en unas circunstancias que para las organizaciones indígenas fueron bastante humillantes y degradantes. Se llegó entre la oposición y el oficialismo a un acuerdo que en términos, en última instancia, sí va a permitir una participación real y sustantiva de los pueblos indígenas en el proceso constituyente, pero como les dije, en las condiciones que fueron bastante denigrantes, por cómo se limitó y sobre todo por las razones que se dijeron en público e impunemente para limitar, digamos, las propuestas originales que emanaron de los pueblos indígenas. Pero se consiguió un mecanismo que a la larga va a ser determinante, porque va a permitir que por primera vez en la historia de este país los pueblos indígenas participen como tal en el proceso constituyente de una manera razonable. Esto es muy cercana al 12,8% que es la proporción y por lo tanto muy por sobre la propuesta inicial del oficialismo que era un 3%, o sea, un 3 representantes dentro de 155. Entonces hay en condiciones dolorosas y bastante humillantes, pero sustantivas al fin y al cabo, se abrió un mecanismo y esto sin duda va a tener profundas repercusiones en lo que va a ser el constitucionalismo chileno. En estas condiciones es que uno puede decir precisamente que esta va a ser una de las grandes novedades del proceso constituyente, junto con la paridad, que es histórica, van a ser los escaños reservados para los pueblos originarios, porque van a la médula de este proceso de exclusión, al límite racial que tiene el Estado. El límite racial del Estado ha sido siempre el límite racial de la sociedad. Nuestras sociedades han sido racistas y sobre todo nuestras sociedades que se construyeron a partir de la colonización. El racismo, y en esto a lo mejor soy polémico, pero voy a defender esta idea a partir precisamente de esta experiencia que tuvimos con los escaños, donde yo participé asesorando técnicamente a las organizaciones indígenas y a la oposición, y la verdad me siento, si puedo decir, vulnerado, violado por todo lo que sucedió y cómo se dio este acuerdo, aunque valoro el resultado final, me siento con una sensación muy amarga, pero quiero rescatar que esto va a abrir una puerta que no es tan estrecha para que los pueblos indígenas puedan, digamos, allanar el racismo. El racismo es lo que en nuestras sociedades
determina, y esto lo planteó muy claramente Frantz Fanon en los 60, el límite entre lo que es humano y lo que no es humano. Todas las otras formas de discriminación que se plantean, sostenía Fanon en este libro clásico ya, Los Condenados de la Tierra, son discriminaciones dentro de lo humano. Pero el racismo es lo que señala la frontera donde las élites del poder han determinado los límites del humano y por lo tanto se han provisto justificaciones para tratar como no humanos a otro conjunto de personas, de sujetos, miembros de la especie humana. Y por lo tanto, por eso es tan difícil descorrer o allanar estos obstáculos que el racismo impone. Y esto lo hemos experimentado en Chile. Sin duda esto nos dice que el conflicto o la herida principal de la democracia en Chile, digamos, es la exclusión racial. Esto es lo que nos hace ser chilenos, el racismo, y lo que tenemos que hacer para ser de otra manera chilenos es cambiar estas barreras al racismo. Y ahora estamos dando un primer paso, solo el primer paso. Los dos pasos que vienen es precisamente dotar a Chile de una constitución que termine, digamos, con estos fundamentos que permitían la exclusión racial y que permitan transformar el Estado en un Estado inclusivo, pasando de lo que se llama en derecho constitucional comparado la, la asimilación constitucional de las diferencias étnico-nacionales a la acomodación constitucional. La acomodación constitucional da cuenta de la tendencia emergente en las últimas décadas en el derecho constitucional comparado de la mano de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos desde sistemas constitucionales que tratan de elevarse sobre esta triada que fraguó, que forjó la Revolución Francesa entre soberanía popular, eh, eh, Estado, digamos, constitución, digamos, y la nación. Este triángulo que fue construido como un dogma, es el triángulo que ha permitido, digamos, es la construcción que ha permitido o que fundó la exclusión de estos grupos étnicos subalternos y su dominación. Y el planteamiento del constitucionalismo que algunos llaman pluralista o el constitucionalismo de la acomodación constitucional es generar un Estado que ya no suponga que existe una sola nación, sino precisamente que reconozca las condiciones de pluralidad étnico-nacionales en países como los nuestros. Y esto es lo que va de la mano al concepto de plurinacionalismo, y este es el desafío que se nos viene encima. ¿Qué significa esta idea? ¿De dónde viene? ¿Qué elementos tiene? Hay una serie de mitos, la verdad, yo creo, yo mismo he dicho, digamos, y concuerdo con la idea de que se usa mucho este concepto, se ha usado mucho en la última década en Chile. Evidentemente, este es un concepto que en Latinoamérica tiene significantes precisos, en Bolivia, en Ecuador, en sus constituciones, 2008 la de Ecuador, 2009 la de Bolivia, en que definen los estados como plurinacionales y además le agrega una serie de otras condiciones interculturales, comunitarios, en fin, que son relevantes para entender el concepto de plurinacionalidad en Latinoamérica. Entonces, en Chile, esto solo se viene usando hace 10 años. Hay partidarios y detractores de los pueblos indígenas de la plurinacionalidad. Aucán Wilcamán ha dicho que el concepto de plurinacionalidad es una noción para domesticar a los pueblos indígenas porque él tiene un diagnóstico de lo que pasó en Ecuador y en Bolivia en el sentido que es una nueva mentira, que lo que hicieron Evo Morales o Rafael Correa es la consagración de un principio vacío, pero que a la hora concreta, digamos, lo hicieron a un lado cuando tuvieron que beneficiar ciertos proyectos de desarrollo extractivista, lo hicieron igual en la Amazonas ecuatoriana, en el Valle del Tibnis, en Bolivia. Entonces, ellos creen que, o Aucán Huilcamán, el Consejo de todas las Tierras, en esto lo comparte la CAM, la Coordinadora de los Comayecos, como el ala más radicalizado del pueblo mapuche, dicen que esto es un concepto que eh, es una nueva mentira, digamos, una nueva trampa. Y por ello rechazan el concepto, así como también rechazan la participación en el proceso constituyente.
Pero este concepto fue endosado con mucho entusiasmo y van a ser sus principales promotores los alcaldes mapuches. La Asociación de Municipios con Alcaldes Mapuche, ANCAM en Chile, constituida a partir de la cantidad de municipios que en las últimas 2 décadas han sido ganados en elecciones por alcaldes mapuche, y también esto integra a los concejales, y no solo mapuche, esto se ha irradiado, digamos, a todos los pueblos indígenas, tanto desde el norte hasta el sur. Hay distintos pueblos, municipios Rapa Nui, en fin, y también esto es transversal políticamente. Hay alcaldes de derecha y que también participan en esta organización. Esta estructura ha sido la principal propulsora del concepto de plurinacionalidad en Chile, y esto ha sido en la última década. Es así como entró al debate y se ha posicionado como uno de los elementos integrantes de las demandas constitucionales de los pueblos originarios para la nueva constitución. Esto lo vimos y esto fue toda una sorpresa verlo el 2017, en el 2016 a 2017, en el proceso participativo que hizo la presidenta Bachelet, un proceso especial de participación indígena, donde participaron 16.000 personas. Hubo alrededor de 600 encuentros autoconvocados especiales para pueblos originarios, y lo que apareció allí, y para sorpresa de los mismos organizadores, es que era muy claro para la mayor parte de los participantes la demanda por plurinacionalidad. Entonces, la plurinacionalidad se instaló como un concepto, pero un concepto cuyos contornos en Chile son difíciles de definir. Uno puede a veces sacar la cuenta que hay quienes se refieren a la plurinacionalidad casi como un sinónimo de lo que antes se llamaba multiculturalidad, o incluso para referirse a la diversidad, de que somos diversos, pero no se ha definido o determinado con mucha precisión el concepto. Y cuando tratamos de definirlo, lo primero que se nos viene a la mente, y lo que es razonable, es pensar en las experiencias plurinacionales de Bolivia y Ecuador. Y entonces, cuando sucede eso, vienen cuestiones muy raras. Por ejemplo, cuando el senador Huanchumilla y la diputada Nuyao, cada uno por su lado, el 2018 presentaron proyectos de reforma constitucional para reconocer los pueblos indígenas, buscando, fueron los primeros proyectos dentro de los alrededor de 13 proyectos de reconocimiento constitucional que plantearon que el reconocimiento tenía que ser plurinacional. La respuesta del entonces intendente de la Araucanía, Luis Mayol, de Renovación Nacional, fue: ah, bueno, entonces que no, yo no entiendo qué significa plurinacionalidad, vamos a tener que pedirle a Evo Morales que nos venga a explicar esto, porque bueno, lo único que se le ocurría a Mayol, que fue el mismo intendente que estuvo a cargo y que tuvo que renunciar por el caso Catrillanca, por cierto, lo único que se le ocurría para entender esto era la experiencia de Bolivia y Ecuador, y eso por supuesto tiene su justificación. Pero la verdad que no es lo que debería necesariamente marcar este concepto. Las experiencias de Bolivia y Ecuador son solo unos casos, son ejemplos, pero no determinan la única experiencia posible de plurinacionalidad. Ni siquiera solo en materia indígena. Como les dije, aquí hay una evolución global de un constitucionalismo pluralista que también tiene que abarcar otros desafíos. En el caso de Europa, naciones que se quedaron sin Estado y que tienen que convivir después, como en el caso de España o del Reino Unido, en fin, minorías nacionales que con los avatares de la historia quedaron de otro lado de la frontera, como en el centro y este de Europa. Eh, en fin, una serie de problemas en los cuales el Estado tiene que hacerse cargo de la diversidad étnico-nacional, y en este constitucionalismo pluralista se ha diseñado una forma de hacerse cargo que trata de evitar la dominación nacional. Entonces, en esta historia global hay diversos caminos que abarcan pueblos, naciones indígenas y otros que no, pero que han apuntado a esta idea de desbaratar esta trilogía o este triángulo de la Revolución Francesa: constitución, soberanía popular y nacionalidad, o mononacionalidad, para pasar a un constitucionalismo de la pluralidad, de la inclusión y de la plurinacionalidad.